Durante la primera jornada de la cumbre del G77 más China, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó a cambiar las reglas internacionales de la economía. A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional que responda mejor a las necesidades de las economías en desarrollo. Ampliamos desde La Habana. 12.700 empleados de plantas automotrices en Estados Unidos entraron en huelga este viernes. Los trabajadores hacen parte del sindicato United Auto Workers y piden aumentos salariales, además de mejores condiciones laborales y de jubilación. A los 91 años falleció el célebre artista colombiano Fernando Botero. La muerte ocurrió en Mónaco, donde el pintor, escultor y dibujante residía estos últimos años. Su icónica obra está llena de críticas sociales y políticas. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Cuba, donde se llevó a cabo la primera jornada de la cumbre del G77 más China. El presidente anfitrión, Miguel Díaz-Canel, llamó a cambiar las reglas económicas internacionales, al tiempo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los países del sur global alzar la voz para que los sistemas mundiales no les fallen a los países en desarrollo. Marta Moya, enviada especial de France 24, nos amplió los detalles. Desde aquí, desde La Habana, ha sido una jornada intensa y larga de trabajo en esta primera sesión de la cumbre del G77 y China. Han hablado más de 50 jefes de Estado y Gobierno y altos representantes de las más de 100 delegaciones que hacen parte aquí de la cumbre en Cuba. Ha habido bastante consenso en denunciar la necesidad de crear un nuevo orden económico mundial más justo y que integre las demandas del sur global. Por ejemplo, Cuba ha propuesto que el 16 de septiembre sea considerado como el Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Sur. Hablaba también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiendo más ayuda a China y a India en los países, ¿no? en vías de desarrollo, que inviertan más en estos países. Y, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decía en su intervención que la descarbonización es la vía para paliar los efectos de la crisis climática. También ha habido bastante consenso entre todos los oradores, tanto de América Latina como del sur de Asia, como de África, en exigir que se levanten las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, justo cuando ayer el gobierno de Joe Biden lo ratificó por un año más. Ahora vamos a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden se pronunció a favor de los trabajadores que participan de la oficializada huelga de 12.700 obreros de la industria automotriz, que amaga con generar fuertes estragos en las cadenas productivas de vehículos automotores en una coyuntura histórica entre la transición a energías limpias y la creciente exigencia de mejoras en las condiciones laborales y los salarios. Una huelga sin precedentes en el sector del automóvil de Estados Unidos, que afecta a las plantas de los tres grandes fabricantes del país, General Motors, Ford y Stellantis. Los huelguistas buscan aumentos que beneficien a los trabajadores en la misma medida que aumentan las ganancias de la industria. El presidente Joe Biden se pronunció sobre la paralización promovida por el sindicato United Auto Workers, UAW. Nadie quiere una huelga, digámoslo de nuevo, nadie quiere una huelga, pero respeto el derecho de los trabajadores. Las compañías han hecho ofertas significativas, pero creo que deben ir más lejos para asegurar que las ganancias corporativas récord se traduzcan en contratos récord para el sindicato. Shawn Fain, presidente de la UAW, espera que al estallar la huelga simultánea en las tres grandes de Detroit, las compañías garanticen los aumentos salariales. Fain recalca que de no cumplirse las peticiones, la huelga se mantendrá y podría expandirse. Esto es historia. Nunca vimos una huelga. 29 años llevo aquí y nunca he visto una huelga. Así que estoy feliz y voy a levantarme y luchar y vamos a apoyar a nuestro presidente. Ahora Biden, quien se autodenomina el presidente más prosindical de la historia de Estados Unidos, enfrenta un duro desafío para probar lo dicho, en un momento en que la opinión popular respecto al manejo del conflicto podría ser decisivo para el siguiente proceso electoral. Seguimos en ese país. Ovidio Guzmán López, un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado este viernes a Estados Unidos. El hombre ya está bajo custodia federal en Chicago y enfrenta cargos vinculados con narcotráfico y violencia. Guzmán López fue arrestado en México en enero pasado y la noticia llega 2 días después de que la esposa de El Chapo, Emma Coronel, fuera puesta en libertad en California tras cumplir una condena de casi 3 años.
12 policías mexicanos fueron declarados culpables por la masacre de Camargo, en la que murieron 17 migrantes centroamericanos cerca de la frontera con Estados Unidos. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas anunció la sentencia condenatoria contra los 12 policías por homicidio. Es una condena emblemática para los grupos defensores de derechos humanos que recuerdan que hay otras masacres contra migrantes, aún en manos de la Fiscalía. Funerales sin cuerpo. En enero de 2021, familias se reunían en los pueblos de Tuilelén y Nueva Esperanza en Guatemala para honrar la memoria de los migrantes asesinados a tiros y calcinados en la masacre de Camargo, al norte de México. Su sueño era comprar su terrenito y hacer su casita. Luego regresar, pero lamentablemente no se ha cumplido ese sueño. Pues imagínense, la gente de allá no se quedó de acuerdo con simplemente matarlos, sino quemarlos, pues como que si no fueran seres humanos. Tras organizar pruebas de ADN, se identificaron 19 víctimas, 17 migrantes centroamericanos y 2 mexicanos, que según las autoridades eran los traficantes de personas encargados de llevarlos a la frontera. Al concluir un juicio de más de 3 meses, el 14 de septiembre de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas logró reunir suficientes pruebas para que fuera dictada sentencia condenatoria en contra de los 12 policías responsables de los hechos. La Fiscalía comunicó que dispuso de todos los medios nacionales e internacionales con el fin de marcar un precedente de justicia para no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables como lo son los migrantes. Organizaciones de derechos humanos celebraron una sentencia emblemática, señalando que aún quedan pendientes investigaciones a la cadena de mando y medidas de reparación para las víctimas. Los familiares reaccionaron recordando que su lucha es por los migrantes, porque se sepa que se puede hacer justicia. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó a los ciudadanos de ese país a manifestarse contra los esfuerzos de la Fiscalía de anular su mandato. Es la primera vez que el mandatario electo convoca a protestar desde que ganó las elecciones del pasado 20 de agosto. Su llamado también tuvo lugar después de que un político de su partido fuera asesinado cerca de la frontera con México. Es una protesta que esperamos nosotros tenga un carácter nacional. Una protesta en donde lo que se vea es que ese amparo que vamos a entregar es la expresión no de una lucha política de un partido contra el sistema o de Bernardo Arévalo, candidato contra el sistema, sino de un pueblo que se siente estafado. El mundo del arte está de luto. El pintor, escultor y dibujante colombiano Fernando Botero murió a los 91 años en su casa de Mónaco a causa de una infección respiratoria. Se trata de uno de los artistas más importantes de la historia del arte contemporáneo y un orgullo para Colombia. Al ver sus obras, cualquiera sabía que estaba ante un Botero. El artista colombiano deja un legado de miles de pinturas y cientos de esculturas que le convirtieron en el maestro del volumen y uno de los mejores artistas de la historia contemporánea. Una universalidad que le llevó de una vida humilde en su natal Medellín, en Colombia, hasta México, donde descubrió la que se convertiría en una de las claves de su obra. El contacto con México y su arte me confirmó la idea de que yo debía inspirarme en mi tierra y en mis recuerdos para el desarrollo de mi obra artística. Esa conexión con sus raíces no evitó que quisiera descubrir el mundo, apostándolo todo a su arte. Llegó sin dinero a Nueva York, hasta acabar exponiendo en todo el planeta y finalmente morir en Mónaco, pero siempre con la mirada hacia Colombia, inspirado por sus recuerdos, pero también por sus llamados a la paz, con su icónica paloma, donada tras el acuerdo entre las FARC y el Estado de 2016. Se calculan en más de $200 millones el valor de sus colecciones donadas al Estado colombiano. Así lo recordó el presidente Gustavo Petro en la red social X. Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloma 1000 veces desechada y 1000 veces puesta en su trono. Pero su vida también estuvo atravesada por la tragedia, con un hijo de 4 años que murió atropellado y que le llevó a encontrar en el trabajo su gran alivio, incluso soñando en entrevistas con morir creando. Son 65 años y trabajando todos los días. Yo creo que no hay en la historia del arte una persona que haya trabajado más que yo, porque yo creo que ni Picasso, bueno, Picasso trabajaba mucho menos que yo, lo sé. En Nueva York, en París, en Barcelona, las esculturas de Botero son patrimonio de calles de todo el mundo, en un legado del volumen de su obra. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.